Hola, yo soy Héctor Uriel Rodríguez, soy director general de Dirige Hoy. Dirige Hoy es una empresa que se dedica a ofrecer grandes ideas para el desarrollo de las personas. Y lo hacemos a través de consultoría en línea, artículos, consejos y videos en español de Harvard Business Review, la mejor revista de negocios del mundo. Pueden visitarla en dirigehoy.com. En general lo que hacemos es dar grandes ideas para el desarrollo de las personas. Y esto lo hacemos a través de artículos, a través de consejos, a través de videos, de herramientas gerenciales y de un servicio de chat en línea en el cual la gente puede pedirnos ayuda sobre los temas que le afectan en su trabajo. Cada vez que tienes una necesidad específica, por ejemplo, no sé cómo preparar una reunión o no tengo mucha idea de cómo hacer un plan de negocio o quisiera tener algo de información sectorial sobre un determinado proyecto porque no lo encuentro por ningún lado o tengo un problema específico con un empleado, ¿no? Y no sé exactamente cómo tratarlo porque la cosa se ha puesto complicada con él, pues nos pueden escribir y nosotros les ayudamos a encontrar una solución al respecto y eso es lo que en general puede ayudar a estas personas a desarrollarse mejor en su trabajo, ¿no? Cuando comencé este tema, tengo un socio y entonces hicimos el trabajo juntos de identificar la oportunidad de mercado. Todo surgió porque estábamos haciendo un primer acercamiento para generar unos boletines para los clientes que teníamos en un negocio de consultoría. Y entonces dijimos, oye, estos boletines están buenos, pero podrían estar mucho mejores si tuviéramos contenidos más profundos. Lo que decidimos hacer fue empezar a ver qué opciones había para traducir Harvard Business Review al español. Lo que había ocurrido es que Harvard, y a la fecha, dejó de editarse en español. Esto hace que para los líderes latinoamericanos una revista absolutamente prestigiosa no estuviera disponible o de manera tan accesible. Sabemos que la barrera del idioma siempre es una barrera difícil de saltar y creímos que valía la pena aprovechar esa oportunidad y construir en función de eso un nuevo negocio. Cuando platicaba con Agustín, Agustín tenía una experiencia enorme en cuestiones financieras y contables, él es mi socio, y entonces él me iba diciendo, bueno, sí vale la pena como negocio, sí tenemos opciones de hacer esto, fíjate que por aquí no valdría la pena que le moviéramos, estás calculando mal tu presupuesto, y en general él me fue ayudando a tomar decisiones en los temas de negocio que yo en algún momento desconocía, ¿no? Yo salté al tema emprendedor pues como muy solo, con el ánimo quizá de tener libertad, pero no con la certeza de todo lo que hacía falta para poder efectivamente hacer o lograr un negocio eficaz, eficiente. Siempre es importante tener un mentor y en este caso el papel de Agustín fue muy bueno, ¿no? Antes de entrar o de llegar al punto en el cual estamos hoy en Dirige Hoy, creo que hubiera sido fundamental tener conocimiento de dos cosas. Uno, el sector en el cual nos íbamos a desempeñar, porque al final esto nos fue costando muchísimo trabajo descubrirlo. Y segundo, hubiera sido maravilloso si yo hubiera tenido una educación financiera más sólida. Al cabo de los años, y gracias a que pude estudiar la maestría en alta dirección, pude tener mucho más enfoque y conocimiento de modelos de negocio. Creo que todo emprendedor necesita entender, uno, de manera general los modelos de negocio, que lo que nos dicen es cómo es que un negocio efectivamente genera ganancias. En segundo lugar, necesitas tener conocimiento financiero y contable. Y en tercer lugar, necesitas tener certeza y claridad de tu producto, algunas nociones de mercadotecnia que yo no tenía y entender el sector en el cual te desempeñas. Nosotros lanzamos un producto de contenidos, pero no nos dimos cuenta que nos estábamos metiendo sin querer en el sector de la publicidad y en el sector de los medios de comunicación y en el sector del internet. Y esas tres cosas son muy complejas de aprender y además no hay tanta información al respecto. Entonces mucho lo vas aprendiendo realmente a prueba y error. Y creo que si hubiera yo tenido mucha más certeza de las plataformas que existían en internet, de cómo se tenía que realizar un sitio web, etcétera, hubiera podido arrancar mucho más rápido con el proyecto que hoy tenemos. Con Dirige Hoy tenemos 2 años. Ese es el tiempo que hemos estado invirtiendo en este proyecto. Sin embargo, hicimos anteriormente un primer intento y no nos salieron tan bien las cosas. Al cabo de un tiempo, pues fuimos aprendiendo qué es lo que teníamos que hacer distinto y finalmente llegamos ya a tener una empresa un poco más consolidada. Todavía nos cuesta trabajo porque vamos empezando, pero en general vamos bien, ¿no? El primero fue cuando empezamos con una empresa de consultoría, así la primerita que hice, que se llama Linstratego, que tuvo un problema muy fuerte porque confiamos demasiado en un solo contrato. Vino una época difícil en el país hacia 2012 y de repente pues se nos cayó el contrato y no nos pagaron. Y ya habíamos empeñado los ahorros, habíamos vendido ciertas cosas,
había puesto mucho en ese juego, había contratado oficina, personal, comprado equipo, etcétera, y eso se convirtió en deuda. Naturalmente, cuando tú confías todo en en una sola fuente de ingresos, ese es el riesgo al cual te enfrentas. Y lo que aprendimos fue que había que diversificar el riesgo y diversificar las fuentes de ingreso. Ese es el más grande fracaso porque es del que todavía hasta hace poco tiempo nos estábamos levantando. El segundo es ya dentro de esta historia de Dirige Hoy, que es un asunto solamente de aprendizaje. Nosotros no sabíamos en dónde nos habíamos metido, no entendíamos cómo era el sector, no sabíamos cómo era el tema de vender publicidad y decíamos, no, pues mira, sencillamente vamos a vender los banners en tanto dinero y tal cosa, y todo te sale muy bien en el papel, pero ahora que llegas al mercado, pues resulta ser que el mercado te dice, oye, pues fíjate que yo pago 1% sobre ventas. ¿Cómo que 1% sobre ventas? Sí, sí, mira, de cada 100,000 pesos que yo venda, te voy a dar a ti 1,000 pesos. Oye, pero yo necesito 10,000 pesos al mes por lo menos. Ah, pues muy bien, bueno, tú me vas a tener que entregar 1,000,000 de pesos en ventas para que efectivamente pueda considerar que tu medio es importante. Oye, pero la marca de Harvard no te es significativa, ¿no? Mira, a mí realmente me importa muy poco cuál sea la marca que está detrás. Lo que me interesa es vender, porque para eso estoy pagando publicidad. Si lo que buscas es un donante, si lo que buscas es un patrocinador, si lo que buscas es un alguien que te regale dinero, pues este no es el lugar. Y ese es un fracaso muy fuerte cuando tú tienes una idea preconcebida que no has probado en el mercado. Y eso es lo que nos pasó en ese momento, pero esa respuesta la obtuvimos después de haber invertido un muy buen monto de dinero en el producto y se sintió muy feo darnos cuenta que habíamos hecho algo que no valoraba el mercado. Creo que la principal razón por la cual a veces fracasamos es pensar que el mercado no entiende nuestros productos. La realidad es muy distinta. No hay productos que fracasen porque el mercado no los entendió. Hay productos que fracasan porque no entendieron al mercado. Y esa es la razón principal por la cual nosotros fracasamos la primera vez. Yo creo que tienes que practicar mucho a lo largo de tu vida. Eh, no es, si tú tienes miedo a caerte y le tienes miedo al error, este no es el lugar en el cual tengas que entrar. Yo desconfiaba porque leía a la hora que estaba tratando de empezar con mi propia carrera y con mi propio negocio, leía que el fracaso era un ingrediente indispensable y se me hacía una cuestión tan retórica, bueno, pues sí, pero eso es para los otros, ¿no? Para mí no. No puedo hoy decir lo contrario. Yo sí creo que el fracaso es algo necesario para poder dos cosas. Uno, aprender y dos, valorar. Aprender lo que necesitas para hacer las cosas con esfuerzo y valorar lo que obtienes cuando logras un resultado específico. A mí me parece que el fracaso es algo con lo que vamos enfrentándonos todos los días y que no le tenemos que tener miedo. Porque al final, y esto me lo enseñó un jefe en un trabajo anterior, nosotros lo que debemos hacer es tener errores. Y estos errores, lo único es que tienen que ser rápidos. Entonces, mi jefe me decía, tú te tienes que equivocar, pero te tienes que equivocar rápido. En esta empresa te puedes equivocar. Puede ser que hoy me traigas algo que está mal, pero te tienes que equivocar rápido. ¿Y qué quiere decir equivocarse rápido? Equivocarse rápido quiere decir que una vez que te diga que esto no se hace, no lo vuelvas a hacer. Solo así podemos efectivamente aprender del fracaso. Pero desafortunadamente existe una tendencia en los emprendedores a no querer aprender del fracaso y tratar de ir haciendo emprendimientos en serie. Entonces, truenan una vez, vuelven a intentarlo, vuelven a tronar, vuelven a intentarlo, vuelven a tronar, como si el problema fuera la idea. El problema normalmente no es la idea. El problema normalmente es que una vez que fracasaste, no revisaste qué fue lo que hiciste mal y probaste una nueva hipótesis en tu nueva idea. Cuando tú te aferras al mismo modo de hacer las cosas, aunque hayas cambiado el concepto de negocio, vas a volver a tener el mismo fracaso. Y entonces sí, el fracaso no sirve de nada. Por otra parte, hay un límite de rentabilidad para el fracaso. También eso es algo que creo y que tenemos que entender. No, es que pues yo ya llevo 50 fracasos, entonces a lo mejor el 51 va bien. Ok, muy bien, pero ¿cuánto has perdido en todo este juego, no? No, pues fíjate que ya perdí mi casa, ya perdí a mis amigos, ya perdí a mi esposa, ya perdí, empeñé ayer a mi perro, ¿no? Y bueno, pues ahorita te vengo a pedir ahí un pantalón porque no sé si te diste cuenta que el que traigo está raído, ¿no?
Eh, Me parece que ese nivel no es aceptable. Y que cuando empiezas a llegar a esa situación, quizás sea tiempo de detenerte y verificar si lo tuyo en este momento es emprender, o si lo tuyo sí es regresar a una oficina, volverte a guardar y a lo mejor esperar un tiempecito para madurar tus ideas, esperar a que el mercado esté en condiciones para recibir lo que se te ocurrió, etcétera. Yo estoy en contra de emprender a costa de la propia vida y que quizá no suene tan romántico, pero francamente, especialmente cuando estás trabajando con dinero ajeno, hay un límite para equivocarse. Normalmente los emprendedores arrancamos nuestros negocios con algo de nuestros recursos, pero pedimos ayuda a alguien. Eso implica una responsabilidad enorme. Y si tú crees que puedes fracasar y fracasar y fracasar con el dinero de otros, estás cometiendo un grave error. Creo que vale la pena que fracases con tus propios medios en algún momento o al inicio, que pierdas lo tuyo para que lo valores y que una vez que has ido aprendiendo y que te sientes mucho más sólido, mucho más fuerte, empieces a ver si pones en riesgo el dinero de otros. Eso me parece más responsable. No digo que sea malo entonces fracasar, pero sí creo que debe haber un límite para fracasar y que ese límite tiene que estar dado por tu capacidad de aprender. Si no tienes capacidad de aprender de tus fracasos, creo que el camino de emprendedor no es el tuyo, ¿no? A mí me parece que tenemos un hueco educativo enorme al respecto, que muchos de los elementos necesarios para poder emprender un negocio no los aprendemos en la escuela, ni siquiera en las maestrías, y esto es algo que desafortunadamente tenemos que cambiar y que implicará muchos años para que lo podamos superar. Muchos de nosotros no tuvimos una educación financiera sólida en casa. Quizá papá y mamá trabajaban de una manera como asalariado, ¿no? Tenían un empleo digno, pero estaban acostumbrados a que llegara la quincena y uno estaba acostumbrado a que iba a llegar la quincena y ese día iban a ir a comer muy rico y a lo mejor ibas a ir a comprar algo y en la parte final de la quincena pues iban a apretarse un poquito el cinturón. Me parece que ese modo de vivir es incompatible con lo que implica emprender. Una de las características fundamentales del emprendimiento es que no hay flujos fijos, no hay flujos seguros. Hay oportunidades en las cuales te puede llegar dinero y hay oportunidades y meses y temporadas en las que no te llega. Y si tú no sabes cómo manejar financieramente, o sea, si tú no sabes de microfinanzas, va a ser súper difícil que sobrevivas en un entorno así, más como están las cosas en México. Entonces, me parece que tenemos un hueco desde los primeros niveles educativos en los que no se nos enseña el valor del dinero. Se nos puede enseñar el valor del trabajo, se nos puede enseñar que debe existir un pago determinado por hora y por día y que el salario mínimo es insuficiente, pero no se nos enseña lo que implica generar para el empresario ese pago mínimo o ese pago indispensable para el trabajador. Se nos enseña que tenemos que tener derechos de todos los tipos, que debemos tener prestaciones, que tenemos que tener seguridad social, aguinaldo, reparto de utilidades, etcétera, pero no se nos explica cómo es que debemos proveer eso a nuestros colaboradores y a nuestros trabajadores cuando ya tenemos un negocio. Y esto mismo es algo de lo que adolecemos en distintas carreras. Personalmente, cuando yo estudié ingeniería, pues me enseñaron muchas cosas de ser ingeniero y aprendí elementos que a lo mejor hoy digo, híjole, francamente yo nunca iba a construir una termoeléctrica, pero caramba, vaya que sé en dónde tendría que ir la turbina. Sin embargo, eso no, y la turbina no iría en quizá donde uno esperaría, ¿no? Pero ese tipo de cosas ocuparon espacio en el disco duro que hubiera sido muy bueno que las ocupara algo de gerenciamiento, de administración de costos, de administración de negocios, etcétera. Y finalmente las maestrías nos enseñan muchas cosas, aprendemos temas muy especializados, pero no nos enseñan la razón principal por la cual estudiamos una maestría. Uno estudia una maestría para crecer en su empresa, en su trabajo, y eso quiere decir que vas a buscar la oportunidad de jefaturar a otros. Desafortunadamente a veces nos enfocamos mucho a los temas de investigación, profundizamos mucho en aprender a profundidad de un solo tema, pero no necesariamente en aprender a dirigir personas, no necesariamente en aprender estas soft skills que son necesarias
para que podamos tratar con otros y podamos abrir relaciones que van a ser fundamentales para nuestros negocios. A mí me parece que principalmente el reto del emprendimiento en México es un reto educativo y cultural. Y que si nosotros nos enfocamos en trabajar por transformar estas realidades educativas y culturales para México y para sus trabajadores, y especialmente para quienes están saliendo de la universidad hoy, sí tenemos buenas perspectivas. Confío en las iniciativas que se hacen de emprendimiento en todos lados, me parece buenísimo, pero al final estos programas son justamente para suplir esas deficiencias que tuvimos en algún punto en nuestra estructura educativa. Y me parece que sería extraordinario que estos programas que estudiamos al final o cuando estamos decididos a poner nuestro negocio cruzaran transversalmente el sistema educativo mexicano. Entonces sí estaríamos en condiciones de formar líderes y dejaríamos de pensar y de preocuparnos porque van a bajar las pensiones o porque ya no tenemos dinero en nuestra cuenta de la Afore, etc. Y más bien pensaríamos en cómo podemos generar riqueza, no solamente para nosotros, sino para compartirla y tener un país más próspero. Mi principal consejo es, antes de que saltes, considera muy bien que valga la pena el salto. Y en esto lo que quiero decir es, las verdaderas razones para poner un emprendimiento son mucho más grandes que poder llegar tarde y decidir si te vas a ir al cine a mediodía o si te vas a deshacer de un jefe y vas a tener estabilidad económica. Las verdaderas razones por las cuales se emprende un negocio es porque uno está dispuesto a poner y construir una empresa. Y una empresa agrega valor para muchos que dependen de ella. Por supuesto, para ti como dueño es algo muy importante y muy trascendente y que te puede hacer sentir muy bien. Pero cuando empiezas a contratar a otros, empiezas a volverte responsable de su carrera, de su vida, del bienestar de su familia, de dónde van a estudiar sus hijos. Y esas decisiones son mucho más grandes que una decisión de negocio en el cual pones 1000 y ganas 1200. Cuando tú te decides emprender, te estás decidiendo a ofrecer una empresa y esa empresa va a crecer con el trabajo de otros. El trabajo es algo sagrado, es algo importantísimo. Nos significa, el trabajo perfecciona al ser humano y las empresas son espacios para el trabajo. Por lo tanto, tienen que ser espacios muy dignos. Si tú te decides a emprender y a construir una empresa, te estás decidiendo a asumir una enorme responsabilidad. Quizá al principio te puedes equivocar y el fracaso es muy bien visto y demás, pero cuando tienes 100 familias que dependen de ti, cuando tienes una serie de activos, compromisos, otros socios, etcétera, ya no tienes el derecho de decir, híjole, fracasé, me equivoqué en esta última, perdón muchachos, se quedaron sin trabajo, los 100 socios perdieron sus millones. Por lo tanto, creo que el principal consejo que podría dar es consideren el tamaño de la decisión que están tomando y asuman la responsabilidad de esa decisión para llevarla hasta el final, porque de verdad que es mucho más importante que solo generarte un mejor futuro a ti. Los invito a que sigan aprovechando y disfrutando este curso, Emprendimiento de la idea a tu empresa. Una gran idea que seguramente les permitirá construir su propia empresa.